nació en 1977 en Barcelona. Ya antes de empezar a estudiar arte se vio impactado por el trabajo de destacadas figuras del neoconcretismo brasileño. En 2004 su interés en esta corriente artística y la gran atracción que siempre había ejercido sobre él la selva impulsaron un viaje a Brasil, donde ha vivido y trabajado desde entonces. Amante de la naturaleza desde su infancia, sus obras investigan las correspondencias entre formas orgánicas y geométricas y la compleja red de dependencias entre el orden creado por el ser humano y el orden natural. En sus proyectos expositivos promueve, en la línea de los artistas neoconcretos, la implicación sensorial del público como una vía de acceso democrática a la obra de arte. Hasta el 20 de mayo se puede experimentar su primera gran exposición retrospectiva, comisariada por Hyubei Chu en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Esta noche en Metrópolis, Daniel Stigman Mangrané. El Leaf Shapes the Eye para mí es una metáfora muy bonita de ver el mundo, ¿no? Cómo nos puede mirar el mundo a través, ¿no?, de la naturaleza y cómo puede ser un ojo. Pero también hay este juego que, ¿no?, la forma de la hoja es como una forma del ojo. La exposición teníamos claro que iba a ser una retrospectiva, porque la obra de Daniel, aunque se ha expuesto en Barcelona varias veces, pero proyectos más pequeños, veíamos la necesidad de mostrar su trayectoria de manera más completa para que las obras se dialogan entre ellas. Y es efectivamente una retrospectiva, aunque no está dispuesto de manera cronológica. A pesar de esto, la primera sala queríamos empezar con dos obras fundacionales, diría, para él, obras que él ha seguido desde finales de los 90 hasta hoy en día. La mesa de objetos, que es una especie de estudio sobre la mesa, donde hace sus experimentos, y es una manera de pensar, pero pensar con objetos. La primera vez que mostré este trabajo fue en la Virreina, aquí en Barcelona, una exposición comisariada por Manel Clot, que me acuerdo que cuando me invitó me dijo: piensa algo ambicioso porque tenemos dinero para producirlo, y esto me dejó completamente bloqueado, ¿no? Me dejó paralizado. Y no tenía ni idea de lo que quería hacer o qué podía hacer, ¿no? Entonces empecé a sacar un día como diferentes objetos y experimentos y maquetas y cosas que había hecho en el taller, a ponerlos así en una grande mesa. Y de repente me di cuenta que tal vez ninguno de aquellos objetos por sí mismo era interesante lo suficiente como para, ¿no?, presentarlo como obra, pero que todos juntos así en esa mesa creaban un paisaje muy claro de mis ideas plásticas y mis investigaciones artísticas, ¿no? Y de hecho decidimos mostrar este trabajo y mostrarlo así, ¿no?, mostrar el proceso tal cual, me llevó a una conclusión que, digamos, todavía me acompaña, que es la idea de que el proceso no es un medio para llegar a un determinado fin, que sería una obra acabada, sino que el proceso experimental de trabajo es el fin en sí mismo. Pienso en mí como escultor porque siempre soy muy consciente o siempre intento trabajar con el movimiento del cuerpo del espectador, ¿no? El mío propio y el del espectador. Por ejemplo, en la serie de acuarelas, que pues sería como, digamos, el trabajo más tradicional que hay en la exposición, ¿no? Pues son dibujos en papel pequeño puestos en una línea larga a lo largo de la pared de la primera sala.
también son una serie de dibujos que envuelven al cuerpo del espectador, ¿no? Primero porque son tan pequeños que te pones a mirarlos tan de cerca que de alguna manera te olvidas de tu propio cuerpo, de tu propia presencia, ¿no? Del espacio en el que estás, te quedas absorbido por el espacio del dibujo, ¿no? Y a medida que te vas como envolviendo con estos dibujos, vas siguiendo la animación que van haciendo, ¿no? A medida que te vas desplazando a lo largo de esta línea, y de alguna manera empiezas a hacer una especie de danza fenomenológica, ¿no? Los cuadraditos y las líneas de las acuarelas se están moviendo y tú te vas moviendo junto, ¿no? A pesar de que parece sencilla, ¿no? Unas acuarelas sobre papel, realmente es un ejercicio en forma, estructura, la idea de transformación, ¿no? El hecho de que nada en este mundo es permanente, ¿no? Esta idea de que estamos constantemente en transformación. En el caso de la proyección de diapositivas, también proviene de un archivo bastante grande, de unas 6.000 imágenes, que fotografié de una manera muy exhaustiva desde 96 hasta 2004, hasta irme a Brasil, ¿no? En las cuales fui documentando la transformación de dos espacios, los dos espacios que yo tenía así como más cercanos, que era el barrio donde vivía, alrededor de casa de mis padres, en las afueras de Barcelona, y la zona de urbanización de veraneo en el sur de Cataluña, de Calafat. Lo que me interesa de estos dos lugares, todavía hoy de hecho, son dos lugares que están como presos en un proceso constante de abandono y construcción. De alguna manera parece una cosa como estos paisajes de Robert Smithson, ¿no? De estos paisajes entrópicos donde las cosas están constantemente en renovación y disolviéndose. Y aquí lo que hemos hecho es de alguna manera dejarlo eternizado en el loop constante de la proyección de diapositivas, ¿no? Antes de querer ser artista, yo quería ser biólogo. De los 9 a los 15 años estaba obsesionado por la naturaleza, bueno, continúo, y concretamente por la selva tropical, ¿no? Y esta pasión, evidentemente, pues no me ha abandonado nunca, ¿no?
Hacia los 15 años más o menos me di cuenta que nunca sería el biólogo que quería ser, porque nunca fui bueno en la parte de matemáticas, ni de ciencias, ni de químicas. Entonces me decanté por las artes, que era la otra cosa que tenía a mano, digamos, ¿no? La otra cosa que estaba en la balanza. Antes de ir a la universidad a estudiar arte, descubrí la obra de varios artistas brasileños, primero de Hélio Tizica y luego de Lígia Clark, en la Fundación Tapies, y fueron exposiciones que cambiaron completamente mi manera de entender el arte y el objeto artístico, ¿no? En el caso de Lígia Clark, particularmente, fue como si me hubiera caído un rayo, porque yo estaba transformando una de sus esculturas que tienen bisagras, que se llaman bichos y que los puedes mover y articular. Y estaba yo transformando esta pequeña escultura. En un momento dado intenté hacer un movimiento y el bicho no quiso, ¿no? Hizo como si devolviese la fuerza o el gesto. Y en ese momento me quedé así como asustado y me di cuenta que yo estaba transformando el bicho, pero que el bicho me estaba transformando a mí, ¿no? Y desde entonces pienso el arte así, como un sistema de relaciones dinámicas de mutua transformación. A Brasil me fui a la brava sin conocer absolutamente a nadie. Me fui porque quería ir a la selva, finalmente. Tuve la suerte de vender una serie de fotografías para un hotel, fotos de flores, o sea, nada artístico. Pero fue la primera vez que algo artístico me dio una suma relativamente importante de dinero y con este dinero me fui a Brasil a pasar 3 meses, ¿no? Mi idea era ir al Amazonas finalmente y luego ir a Río de Janeiro y allí estarme unos 2 meses investigando los archivos de Hélio y de Lígia. 3 meses pasaron volando, decidí quedarme 3 meses más y pasé 20 años. La primera vez que entré en la selva, yo estaba como si hubiera tomado una droga fuertísima, ¿no? Porque todo está aquí, todo está presente, ¿no? Todo está inmediatamente tocándote. No hay manera de coger distancia, ¿no? Si das 2 pasos atrás para intentar ver un árbol, hay otro árbol que se te va a meter en medio, ¿no? Pero no solo eso, es la temperatura, la humedad, los mosquitos, todo está como aquí presente, ¿no? Lo que para mí fue absolutamente evidente es que estaba penetrando una red mucho más amplia que yo mismo, una red sentiente, ¿no? De miles de formas de vidas en continua interacción. No es simplemente un conjunto de árboles, ¿no? Es todas las relaciones de vida que se establecen, que son interdependientes y que se apoyan unas en otras en diferentes procesos metabólicos, ¿no? De este impacto, primero, ¿no? de la primera vez que entré en la selva, han salido multitud de obras. La más evidente tal vez sea 16 milímetros, donde una cámara hace precisamente eso, penetrar por 5 minutos, ¿no? en la selva a la misma velocidad y distancia que consume la película, ¿no? del rollo de 16 milímetros. Y la otra es una pieza casi de realidad virtual, ¿no? Donde escaneamos con un escáner láser exactamente el mismo pedazo de la selva y luego pusimos una pantera animada por inteligencia artificial que está permanentemente caminando. Digamos, no hay un script previo, sino que la pantera está haciendo lo que ella quiere en tiempo real, ¿no?
no solo en tiempo real, como incluso independientemente de si el trabajo esté expuesto o no esté expuesto, ¿no? Porque la pantera vive en un servidor y este servidor está permanentemente, ¿no? La pantera continúa, digamos, a vaguear el bosque independientemente de que haya alguien mirando la pieza o la pieza esté expuesta en ningún museo, ¿no? Y para mí era es un poco como esta pregunta tradicional ontológica que dice, si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie allí para escucharlo, ¿hace algún ruido? Y no vas a tener nunca una buena respuesta a esta pregunta porque la pregunta está mal planteada. Y la pregunta está mal planteada porque si el árbol estaba dentro de un bosque, como decíamos antes, este árbol está rodeado de tantas y tantas formas de vida que van a percibir inmediatamente su caída. Entonces, la pregunta es incorrecta porque es excesivamente antropocéntrica. Pero la propia exposición en sí misma, ¿no? O sea, la manera como el cuerpo se mueve en el espacio. Por ejemplo, hay una hojita con unos círculos, ¿no? Que te pide que te la mires muy de cerca, pero luego cuando te separas vuelves a ver el espacio entero. La exposición todo el rato te está como pidiendo que te concentres en algo y luego vuelves a la sala entera, ¿no? Entonces se crea como un movimiento de respiración, ¿no? De concentración y de expansión que yo creo que no hubiera conseguido ni pensarlo si no hubiera entrado en la selva primero, ¿no? Hay una sala principal que es muy diáfana, donde acoge las obras, una gran obra topográfica que se llama Paisaje de Posibilidades, y acoge no solo las obras, sino los visitantes. Y como es una obra topográfica, hay partes que suben y que lo sentimos, ¿no? Con el cuerpo, cuando nos movemos a través de ella. Y tuvimos la suerte de encontrar una empresa que lo fabrica en este tipo de moqueta con 80% vegetal, lo hacen con azúcar de caña. Queríamos ser coherentes, ¿no? Con el discurso de la exposición. La exposición no es para la vista, sino es para implicar todos nuestros sentidos. Hasta hay una instalación en que el público puede entrar y hacer un zumo de naranja. Estas cortinas son cortinas Crisca de aluminio, las hacen en el sur de Cataluña, en Valls. Para mí es una cosa muy de la infancia, o sea, mi abuela tenía una que a mí me parecía enorme cuando yo era pequeño, a la puerta de su casa. Y aparte de tener estos colores tan brillantes y tan bonitos, tienen la particularidad de que las puedes atravesar por cualquier lugar y se cierran inmediatamente, ¿no? Entonces la gente las pone en la entrada de las casas para prevenir que entren las moscas, pero dejan entrar el aire y además hacen este sonido metálico particular, ¿no? Cuando las atraviesas.
Por lo que respecta a las formas que las atraviesan y que las recortan, vienen de un catálogo de formas que vengo dibujando hace ya mucho tiempo. La idea es que sean formas que despierten la imaginación del espectador, ¿no? Que te tente intentar reconocerlas, pero al mismo tiempo que te dejen inseguro sobre qué son o qué representan, ¿no? Pero tienen que parecer algo, pero no dejarte saber el qué, ¿no? Tienen que parecer algo, porque si no parecen nada, pues no son nada, ¿no? Si es un círculo, es simplemente un círculo y dices, bueno, ya, es un agujero redondo, ¿no? Pero cuando parece algo, ¿no? Dices, parece un animal, parece una isla, parece un país, parece una piedra, no sé, ¿no? Pero al mismo tiempo te dejan en este lugar de indecisión, de inseguridad, en el cual no estás muy seguro de tu propia opinión, ¿no? Entonces, de alguna manera, se intenta tocar eso que de indecible cada cosa tiene, ¿no? Uno de los trabajos más complejos que hay en la exposición es A Transparent Leaf Instead of the Mouth. Es un pabellón de cristal curvado que alberga un pequeño ecosistema de plantas autóctonas, pero que está habitado por insectos exóticos, en este caso insectos palo y insectos hoja. Tienen la habilidad de ser insectos miméticos, ¿no? Son insectos que se camuflan asombrosamente con su entorno, ¿no? O que de hecho, como dice Jordi de Uberman, incluso llegan a sustituirlo porque se comen las plantas a las cuales ellos mismos parecen, ¿no? Lo que me parece divertido, ¿no? Es que al haber unos cuantos bichos en el pabellón, de repente todo el pabellón pulsa con la potencia de ser un bicho, de estar animado, salir andando. De alguna manera hay una transferencia, ¿no? De cosas, pero la transferencia no se da solo entre el animal y su entorno, sino también entre el espectador y el animal, ¿no? Como la historia esta del Axolotl de Cortázar, ¿no? Que hay este hombre que está mirando a un Axolotl en un zoológico hasta que de repente se ve a él sí mismo reflejado en el cristal y de repente se da cuenta que él es el axolotl que está viendo a una persona afuera del acuario, ¿no? Pues de aquí pasa de alguna manera un poquito, ¿no? Porque tú te pones a buscar los bichos y de alguna manera tu atención está empezando a moverse como un pequeño bicho dentro del pabellón también. En Europa nos hemos acostumbrado a entender el mundo a través de un sistema de oposiciones, como naturaleza y cultura, o mente y cuerpo, o objetos y sujetos, ¿no? Llevamos pues, unos 400 años, ¿no? Más o menos desde que Descartes dividió el mundo entre la res cogitans y la res extensa, entendiendo el mundo de esta manera, hasta el punto que nos hemos llegado a creer que estas divisiones son reales, ¿no? Operar o vivir entendiéndonos separados de la naturaleza nos ha llevado a la posibilidad de destruir a la naturaleza sin pensar que nos estábamos destruyendo a nosotros mismos, ¿no? O ha permitido toda una serie de lógicas extractivistas que si hubiéramos entendido el mundo de otra manera, ¿no? Y hubiéramos entendido cómo nosotros estamos en medio del mundo, somos parte de él, pues tal vez no nos hubiéramos permitido operar de esta manera, ¿no?
las cosmogonías indígenas parten de un punto de vista casi opuesto al nuestro, ¿no? O sea, de la misma manera que para nosotros, digamos, todo es naturaleza, pero solo nosotros somos humanos, para ellos todo es humano, ¿no? La humanidad está la humanidad es lo que comparten todas las cosas que existen, ¿no? Si todo es humano, todo tiene la potencia de ser un sujeto. Y si todo tiene la potencia de ser un sujeto, todo puede establecer agencias y relaciones, ¿no? Por eso se llama cosmopolítica o cosmogonía, ¿no? Porque todo participa de este foro, ¿no? Claro, esto me parece una manera como mucho más adecuada y mucho más sensible, mucho más educada incluso de estar en el mundo, ¿no? La exposición en sí lo que consideramos una exposición bastante viva. O sea, vienes por la mañana y tienes una experiencia y vienes por la noche y es otra, porque hay unos filtros azules en las claraboyas que es más evidente durante la noche que durante el día. También hay una serie que se llama Breathing Lines, que son una serie de filamentos de luz que están ubicados por toda la exposición. Y esta obra reacciona a su entorno. Es una obra que da agencia a lo no humano, que incluso líneas de luz pueden reaccionar a su propio entorno. Reacciona a dos factores. Uno es una obra de sonido y otra está conectado a un software que está conectado con las condiciones meteorológicas afuera. Así que según la temperatura, el viento, la presión atmosférica, brilla más o menos. De la misma manera que nosotros cambiamos, ¿no? Te despiertas un día, abres la ventana y dices, hostia, está lloviendo y ahora tengo que ir a la universidad o a trabajar, no sé, ¿no? De alguna manera también nos afecta nuestro humor, pues de alguna manera el tiempo de fuera también está afectando el humor de las líneas, ¿no? Para mí un museo no puede ser simplemente un lugar de acumulación de artefactos o incluso un lugar donde se muestren en óptimas condiciones. Para mí un museo es un lugar que te permita renegociar tu relación con la realidad, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Está escrito a la entrada de la exposición que lo importante no es lo que pasa dentro de la exposición, sino cómo encaras la realidad cuando salgas de ella.